Iniciamos nuestra programación de Buena Salud. A todos los que están en sintonía por la señal de Majestad, muy buenos días y bienvenidos. Y también a quienes lo hacen en las redes sociales. En Facebook estamos en vivo. Si usted desea escribirnos, hágalo, porque aquí estaremos contestando sus interrogantes. Antes de comenzar nuestra programación, pues quiero leerles nuestra frase del día. Detectar a tiempo una infección urinaria en un niño no solo evita dolor, también protege su salud renal para toda la vida. Es por eso que ya en breves estaremos nosotros con nuestra doctora Leonela Toala. Ella es especialista en pediatría y nos trae un tema muy importante, como siempre. Vamos a hablar hoy sobre las infecciones urinarias en la infancia. Es un tema bastante importante, pero antes quiero recomendarles que también, si usted desea vestir bien, pues Camisería Inglesa, una opción en nuestra ciudad, ubicado en Avenida Las Américas y Los Manta. Esto es por el sector Plaza Asturia, por la Avenida La Lorena. Todo lo mejor en ropa y moda para caballeros, y ustedes lo pueden encontrar también en las redes sociales. @Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Vistan con estilo con Camisería Inglesa. Vamos a una pausa y al regresar estaremos con nuestra doctora Leonela Toala. Y ya estamos de vuelta con nuestra querida doctora Leonela Toala, porque nos viene a hablar acerca de las infecciones en las vías urinarias en la infancia. O sea, vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado nuestra querida doctora Leonela Toala. Ella es pediatra y ya la tengo aquí. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Doc, hoy vamos a hablar sobre las infecciones urinarias. Créanme que yo, que estoy en este mundo de los laboratorios, siempre llegan padres con muestras que sus niños están con fuertes infecciones recurrentes, y efectivamente salen resultados bastante importantes que obviamente ustedes como médicos tienen que tratarles. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo empieza esta situación? Ya. Una del 30% de las causas de las infecciones de vías urinarias hay que asociarles también a malformaciones a nivel del sistema o del tracto genitourinario, y también a presencia de reflujo en niños más grandes, a estreñimiento y también a malos hábitos en la parte de la ingesta de líquido. En menores de 2 meses, generalmente, o en neonatos, las principales causas de infección de vías urinarias puede ser de transmisión a través de lo que es de la madre al bebé, y también por el uso del pañal. Recuerden que bueno fuera, ¿no?, que cuando hacen la deposición nuestros pequeños, las heces fecales quedaran en la parte más posterior del pañal, pero no es así. Cuando ellos realizan sus evacuaciones, lamentablemente todas las heces fecales invaden el tracto genitourinario también, e indirectamente presentan contaminación. Tomando en consideración que el principal germen que yo voy a encontrar dentro de las infecciones de vías urinarias es la Escherichia coli, es una bacteria coliforme que se encuentra dentro del tracto gastrointestinal, y que efectivamente en el agua, cuando aseamos los genitales de nuestros pequeños con agua de la llave, o cuando no tenemos una correcta limpieza, podemos inocular este germen hacia lo que es vías urinarias, y de esta manera producir infecciones. Así es, y esto cuando realmente pasa, por ejemplo, en ciertos niños, digamos, ellos usan el pañal, unos tal vez no usan pañal, pero obviamente tienen ahí, por ejemplo, su pantaloncito y todo eso, y también ellos también como que a veces se orinan. Tal vez esa no buena higiene de parte de los padres puede también ocasionar o desencadenar de que esta bacteria o este germen viva más, esté permanente allí, y por ende existan este tipo de infecciones. Por supuesto, y hay que tomar en consideración, vivimos en un área muy húmeda y caliente, y la utilización de ropa muy ajustada, de ropa muy apretadita en los niños, y una falta en el aseo determina también que empiezan a proliferar diferentes tipos de gérmenes. Es por eso importante, por ejemplo, en los bebés, el cambio de pañal de manera constante, no esperar que estén hechos mucha orina o mucha deposición para recién cambiarles. Y en los niños más grandes, establecer un hábito de micción, es decir, los niños tienen cosas más importantes que hacer. Ellos juegan, ellos se divierten, están corriendo, saltando, y se olvidan de ir al baño, y ya cuando están en las últimas, corren. Eso es lo que tenemos como padres que tratar de mejorar y empezar a crear un hábito. Ok, ¿cuánto de agua debo dar yo de un bebé de 6 meses a 1 año? ¿Cuánto de agua debo dar de 1 año a 2 años? Y qué veces yo debo llevar al baño. Tomando en consideración que un niño que empieza a utilizar el baño
por miedo, porque es algo nuevo, e inclusive por el hecho de que algún momento tal vez mamá o papá me alzó la voz, me caí en la taza, voy a generar una aversión al momento de ir al baño. Entonces es crear una costumbre. Y lo otro que les comentaba es el hecho de fomentar una hidratación correcta. Una de las principales formas de prevenir infecciones de vías urinarias es a través de la hidratación. Un bebé debe tomarme entre 600 a 800 ml de agua, que es más o menos unas 5 a 10 oncitas de agua en el día, que no es poco. Un niño de 1 año a 2 años debe tomar entre 1 litro, litro y medio de agua. Niño de 2 años tiene que tomar por encima de 1,5 litros hasta 2 litros, diríamos, pero ¿por dónde? Y es que ese pequeño detalle no nos fijamos. Nuestros niños, y las mamás no me dejarán mentir, cuando van a verlos están sudaditos, y es un sudor frío. ¿Por qué? Porque las manitos y los piecitos están heladitos y ellos completamente sudaditos. Y es este líquido que se elimina por la replicación celular que tengo que reponer y que tengo que mantener hidratado para ayudar a nuestros riñoncitos a que puedan procesar la orina y hacerla esta no tan concentrada que fomente ser un medio de cultivo para cualquier germen que se encuentre ahí. Este punto importante que usted dijo respecto a la ingesta de agua, por ejemplo, yo no sabía que un niño a partir de los 2 años tenga que beber de 1 litro a 1,5 litros, que a veces ni un adulto tampoco lo hace, o sea, porque, y eso es así, a veces ni siquiera tampoco lo hacemos, porque también, así como usted dice, pasamos ocupados en muchas cosas y como que nos evitamos de buscarnos y tomarnos un vaso con agua. En el caso de los niños, usted pone el ejemplo de que están jugando o están en algún tipo de actividad, y ellos también como que ir al baño lo ven como que no es como que prioridad en ese momento. Exacto. Pese a que estén con las ganas de ir al baño. Entonces, estas cosas que no son muy controlables en su momento, tal vez por los padres, porque obviamente ellos tal vez ni comuniquen eso, ¿cómo pueden tal vez educarlos de tal manera de que ellos sientan que esa es una necesidad vital que hay que hacer, en este caso la forma de evacuar esto y la forma también de tener que hidratarse? Es la costumbre. Los niños son de costumbres, entonces lo que hay que hacer es tratar de llevarlos con ganas o sin ganas al baño cada mínimo 3 horas. Llevarlos al baño a que vamos, no quiero, vamos. Así sea un poquito, pero que empiece a tener ese hábito, porque ellos se crían en forma de hábitos. Y obviamente si empiezo a hidratar de la manera correcta, va a haber la necesidad de poder realizar la micción. Un punto importante como padres es que deben vigilar en un niño que tenga una fiebre sin foco, es decir, doctora, mi hijo tuvo hace unas 2 semanas fiebre, un día no pasó más, no hubo gripes, no hubo tos, no hubo diarrea, y luego ahora otra vez una fiebre, así sin nada. Primer, ojo, hay que ver cómo está su orina. 2, que se anden rascando el área genital. O 3, que de pronto este niño de lo que iba ganando muy bien en peso se me estanque. Ya no ganó de peso, está muy flaquito, no quiere comer. Entonces, todos estos son signos de alarma que a mí me pueden determinar que debo investigar una infección de vías urinarias que puede estar en etapas tempranas. Así es, y esto ya lo podemos notar como a nivel de síntomas que tal vez puedan ellos ir manifestando y que obviamente el cuidador o padre sería quien tiene que observar y saber en qué tal vez ellos están presentando. Hay una situación que dicen que a veces hay infecciones más recurrentes en niñas que en niños. ¿Por qué se debe esto? Bueno, en la primera etapa del primer año realmente uno pensaría que siempre va a ser más en niñas, pero no. Durante el primer año de vida es un poco incluso más recurrente en varones que en mujercitas, y en neonatos incluso un poco más frecuente, más aún en niños que en mujeres. A partir del primer año mucho más frecuente en mujeres. ¿Por qué? Por la disposición de la región genital. Nosotros tenemos en la parte de los varoncitos el penecito. Obviamente ese penecito está no en contacto directo o en comunicación directa hacia la parte anal, en diferencia a las niñas. En las niñas, por el mismo hecho de la limpieza, el anito y en la región genital tenemos mayor cercanía y mayor riesgo de contaminación con el mismo germen Escherichia coli que les estaba
estaba comentando. Ahora, en los varones, ¿por qué tenemos mayor frecuencia? Porque en ellos todavía tenemos cerradito el prepucio. Y ahora esto es importante, porque eso no significa que voy a estar desde que nace baja y tratando de bajar el prepucio, porque puedo lastimar. El prepucio es una telita que está cubriendo el pene y el glande y que de manera paulatina va a tener que ceder, y que por ningún motivo, y eso es importantísimo, por ningún motivo yo puedo hacer o dejar que de pronto lo bajen de golpe, porque lo único que van a causar es que se lastime, que duela, que sangre, y que por ese dolor el bebé retenga la orina y ahora sí me dé una infección de vías urinarias. Todo bebé en la parte genital, en el penecito, debajo del prepucio, genera una secreción blanquecina que se llama esmegma, y ese esmegma hay que limpiarlo porque puede ser un factor para poder generar infecciones, pero eso no significa que yo tenga que estar forzando el prepucio. Y esto, al momento de que de pronto no hacen esto, pero recomiendan también hacer la circuncisión a los niños. ¿En qué etapa sería? Perdón que nos hagamos de la pregunta, pero sí me puso ahí la duda. La circuncisión está únicamente indicada cuando este prepucio está muy cerrado y se genera algo que se llama fimosis. Es decir, que yo no tengo la posibilidad de poder desprender, y que en un niño de 5 años o en un niño de 3 años con infecciones de vías urinarias a repetición, muy cerrado a la piel del pene, ahí yo tengo que cortar y hacer el procedimiento. O sea, ahí es que se hace, porque obviamente de todo esto desencadenan las infecciones en los niños. Correcto. En todo caso, por ejemplo, en las niñas que como usted dice, tener su vagina más cercana al ano, existen un poquito más de este tipo de infecciones. En el caso de los niños más chiquitos, cuando hacen la deposición y usan pañal, eso también es un factor bastante importante correcto, de es un factor importantísimo, porque si no sabemos asear de manera correcta, incluso el aseo me puede ser contraproducente, porque si yo utilizo agua de la llave, sabemos que el agua de nuestro país, lamentablemente, aunque sea la palabra potable, hubo recién un estudio donde detectaron Escherichia coli en cierta proporción dentro del agua potable. La Escherichia coli me va a llegar en un lugar donde está mayor espacio de contaminación, cambios de pH de la orina, una falta de hidratación. Es un campo perfecto para yo poder llegar y poder producir el proceso infeccioso. Es por eso que la limpieza tiene que ser con agua hervida, y cuando hago agua hervida no significa que yo cojo agua hervida caliente y la meto a la llave para poderla hacer tibia, no, es agua hervida tibia, es decir, cojo agua hervida caliente, agua hervida fría, y ahí puedo asear sin jabones. En los niños y niñas no se utiliza ningún tipo de jabón en el área genital, peor en las niñas, ningún tipo de jabón con pH. Y esto de los jabones vamos a seguir hablando al regresar de la pausa, porque hemos visto que actualmente dicen, entre mejor le lavas la zona genital a los niños, y existen estos diferentes tipos de jabones de pH, es mejor. Pues vamos a ahondar un poco esto al regresar de la pausa, mi querida doctora, si hay que hacerlo, no hay que hacerlo, o tal vez en las etapas en que las niñas ya están yendo al colegio o a la escuela, o en este caso a su preescolar, si es apropiado hacerlo, porque a veces como que esa educación les dan a los niños, y obviamente no sabemos si le estemos haciendo un bien o un mal. Vamos a la pausa y regresamos. Seguimos en Buena Salud con la doctora Leonela Toal, hablando sobre las infecciones urinarias en la infancia. Pues usted hablaba algo sobre esto de usar los diferentes tipos de jabones para la limpieza, que no es muy recomendable en este caso para los niños, pero que actualmente la industria lo promueve. Y los padres obviamente dicen, no, esto es lo mejor para mis hijos, le vamos a comprar esto, o vamos a hacerlo de tal manera, o las llamadas toallitas húmedas, que también algunas vienen con aroma, con algunas cosas. ¿Qué recomienda? ¿Cómo lo manifiesta usted como especialista en pediatría? Como le digo a mis pacientes, no siempre lo que se ve en internet o en TikTok es real. Entonces hay que saber discernir lo que es bueno y de lo que es medianamente bueno y de lo que es completamente malo. En niños,
De preferencia, no se debe utilizar ningún tipo de jabón, peor aquellos que tengan demasiado perfume o aquel tipo de jabón que me pueda cambiar el pH a nivel de la vagina. Recordemos que la vagina, tanto de una recién nacida como de un niño de 5, 10, 11, 12 años, tiene diferente tipo de flora bacteriana. Al utilizar nosotros jabones, lo que podemos generar, es un área de irritación y un cambio en el pH que puede hacer que ahora sí, sin nuestras defensas, que es nuestra flora bacteriana, estaba en óptimas condiciones, con la utilización de este jabón pueda mermarse esta cantidad de flora y ahora sí venir a actuar los bichitos y empezar a generarnos infecciones. Entonces, sí es una condición en la que hay que tener mucho cuidado. Simple y llanamente, la utilización de agua hervida tibia, secar es importante. Recuerdan, vivimos en Santo Domingo es un área húmeda, la vagina ya es húmeda y la uretra también. Si nosotros aumentamos humedad, calor a ropa apretada, vamos a fomentar un lugar súper lindo para que crezca hongos, para que crezcan bacterias. Por favor, hay que tener mucha precaución con eso. Ahora, doctora, ¿qué tan peligrosa puede ser una infección en niños que no sea tratada a tiempo? Sumamente peligrosa. De hecho, las infecciones de vías urinarias es una de las principales causas de hospitalización en niños. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no solamente que debutan con una fiebre muy alta, sino que también empiezan con vómito. Una fiebre y vómito que no sabemos de dónde, y una fiebre muy alta. ¿Y qué pasa? Los niños inmediatamente se deshidratan, se decaen y terminan necesariamente en hospitalización. Además de que las infecciones de manera repetitiva pueden alterar no solamente nuestra vejiga, sino también nuestros riñones y formar cierto tipo de cicatrices, empezar a alterar la función de este riñón. Hay que reconocer, y eso es muy importante, todo bebé menor de 2 meses con infección de vías urinarias requiere hospitalización. Eso es muy importante. Hospitalización y por ende, o sea, cuando ya existe hospitalización pueden existir más complicaciones, porque obviamente no es que tengo una infección, hay que llevarlo al hospital, pero si usted tiene una infección y lo llevan inmediatamente al pediatra, pues ustedes como especialistas pues lo tratan de manera inmediata, porque obviamente lo detectan en ese momento. Claro, y eso es importante porque cuando yo tengo una infección de vías urinarias, así como mi nombre es Leonela Tuala, yo necesito saber. Y hay muchas pediatras, no, yo me voy con la doctora Leonela Tuala. Es lo mismo en las infecciones de vías urinarias. Yo necesito hacer un cultivo con un antibiograma para saber si el antibiótico que yo estoy dando efectivamente me va a matar al germen que está dentro de la orina. Adicional a eso, es importantísimo también poder y saber cómo recoger esta muestra, porque muchas de las veces, y en un 75% de las situaciones, si no recogemos bien la muestra, pueden haber falsos positivos. Entonces es importantísimo también saber recoger la muestra, entregar la muestra a tiempo al laboratorio, y si voy a hacer un examen de orina, siempre de la mano con un cultivo. Sí, y aquí obviamente, como usted dice, tiene nombre y apellido, porque también la bacteria tiene nombre y apellido. Entonces en ese momento pues obviamente se va a identificar, y por allí, por esa vía, ustedes pueden tomar el tratamiento. ¿Qué pasa con algunas madres o padres que dice, no, yo le voy a dar cierta medicación a mi hijo porque veo que tiene infección urinaria? ¿Está correcto hacerlo o no? Recuerden que los virus, bacterias y parásitos son más viejos que la raza humana, ellos son más pilas. Entonces, ¿qué pasa? Que si empezamos a dar un antibiótico que no es el adecuado, ellos empiezan a generar resistencia, y si no damos el tratamiento de manera adecuada, ellos empiezan ya a conocer el atacante y van volviendo ya no vulnerables a él. Entonces, probablemente si ahora yo podría matarlo con una ampicilina, ya porque no se terminó el tratamiento, porque empecé a utilizar antibióticos de manera indiscriminada, vengo otra infección, ya probablemente ese antibiótico no me sirva y tenga que hospitalizar porque se me hace más grave, porque la bacteria también mejoró. Y cuando hay hospitalización, ahí esto viene con acompañamiento de fiebre, de malestar, dolor. Por supuesto. Y obviamente ver un niño en casa sí es más complicado, claro, porque obviamente algunos tampoco es como que dicen esto me está doliendo. Y no solamente recuerden, ante una hospitalización es por lo menos de 5 a 7 días hospitalizado, dependiendo del antibiótico intravenoso que se le va a colocar. ¿Eso qué hace?
ausentismo en el laboral en parte de los padres, mucha más alteración dentro de la familia, porque tener un niño hospitalizado es un estrés no solamente para mamá y papá, sino también para todo el ámbito familiar. Entonces, siempre hay que trabajar en fomentar la prevención. Si nosotros tratamos de evitar y también de evaluar este tipo de infecciones de manera anticipada, podemos evitar muchas de las complicaciones que tenemos con nuestros pequeños. Ahora, por ejemplo, en aquellos niños que tienen ya, como usted decía, que también, por ejemplo, hay veces que tienen como que puede afectar la parte renal también, o de pronto hay que saber por qué tantas, si ya son infecciones más recurrentes. Aquí ustedes también acuden a la parte de imagen, de pronto a hacer un ultrasonido o alguna ecografía para saber en qué condición está también, hasta dónde está llegando esta infección. Por supuesto, y por eso les indiqué que en un 30% de los casos está asociada a malformaciones urinarias. Entonces la ecosonografía es un instrumento en que nos permite poder evidenciar presencia de cálculos, algún tipo de uréter atópico o atípico, alguna alteración en la morfología a nivel del riñoncito. O sea, todo eso nos va a determinar algún factor que me predisponga a infecciones de vías urinarias. Y de ahí existen otro tipo de exámenes también de imagen que nos van a permitir identificar si hay reflujo vesicoureteral, que también es una de las causas por las cuales pueden haber infecciones de vías urinarias. Ojo, no descartando también que el estreñimiento es una causa de infección de vías urinarias también. ¿El estreñimiento también? Sí. Eso no lo sabía. Y le iba a preguntar, ¿cuáles serían tal vez ciertas medidas que las personas puedan adoptar para evitar que un niño tenga este tipo de infecciones? La higiene, una hidratación correcta y administración de alimentos ricos en vitamina C, que nos van a ayudar que el pH de la orina sea mucho más ácido y con ello evitar que las bacterias puedan, a través de sus bilis, de sus flagelitos, seguir llegando hacia el riñoncito. Adicional a eso, el evitar la utilización de antibióticos de amplio espectro o antibióticos muy fuertes en algunas infecciones, evitar el sobreabuso de la automedicación y mantener algo que hablamos en una charla anterior, la lactancia materna. Así es. Y esto, mi querido, por ejemplo, cuando ya están presentándose todo este tipo de cuadros, un niño que ya tenga un antecedente de infección urinaria, ¿puede volver a tener este tipo de infección? Por supuesto, y es por eso que hay que estar previniendo siempre. Es importantísimo por eso que durante el primer año de vida los controles con los bebés tienen que ser mes a mes para evitar que exista algún tipo de alteración, sobre todo mientras ellos usen pañal. El momento que abandonan el pañal también es importante el chequeo para evitar que ellos se acoplen bien a este nuevo hábito, porque toda cosa nueva les causa temor. Y esto obviamente cuando ya los padres pasan por una primera etapa, que en este caso son lo de tal vez pudo haber estado hospitalizado, pasó muy mal el niño, obviamente nadie quiere que otra vez lleguen a tener este tipo de infecciones en las vías urinarias. O también puede ser a nivel de, por ejemplo, como usted decía, si es un niño que está estreñido, hay que ponerle un poco más de cuidado, en este caso en la salud de ellos. En estos niños, por ejemplo, hablando de los niños más chiquitos que usan el pañal y que constantemente se están haciendo todo ahí mismo, ahí esta limpieza que tienen que hacer en ellos tiene que ser solamente con agua. Con agüita hervida tibia y tratar sobre todo de minimizar el uso de toallas húmedas. Toallas húmedas las podemos utilizar tal vez cuando salimos, no estamos en casa, pero si estamos en casa es preferible lavarle y secar. Y ahí evitamos incluso hasta que ellos se escalden. Ya, y en caso de, por ejemplo, de los niños más grandes, no es recomendable. No, de preferencia. En ningún momento utilizar nada que tenga olor, nada que tenga... De preferencia no, porque el área genital, la vaginita de una niña no tiene mal olor o no debe tener mal olor. Entonces, lo ideal es instruir a esa niña, que empieza sobre todo en la etapa escolar, a
limpiarse de la manera adecuada, de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante, para evitar infecciones de vías urinarias, y sobre todo el acudir de forma periódica al baño y no aguantarse, como se dice así, las ganas de ir al baño. Y como control preventivo, tal vez hacerse un examen de orina cada qué tiempo. Por lo menos en los bebés sugiero hacer exámenes de orina cada 6 meses, o si existe alguna alteración en la parte de su crecimiento. Y en los niños más grandes, ante cualquier cambio o diferencia en el olor de la orina, en la frecuencia de micción o en dolores a nivel de la región pélvica. ¿Se puede medir tal vez cuánto de orina tiene que desechar un niño para saber si está bien su volumen? Difícil poder cuantificar a menos de que tengamos algo para poderlo medir. Lo que sí tenemos que ver es las características de la orina. La orina tiene que ser transparente, tiene que ser abundante en la mañana, y dependiendo de cómo vayamos con el grado de hidratación durante el día, se van viendo las características de la orina. Sin embargo, si ustedes están viendo que la orina ya empieza a estar muy fuerte, que tal vez la orina tiene mal olor o que está de diferentes características a lo que se venía viendo antes, es muy importante hacer un examen de orina. Y como un tips de laboratorio, que no esté turbia, porque si ya está turbia, algo está pasando allí en esa orina. Sí, eso sí hay que considerar, y de verdad que hay que tomar muy en cuenta que los más pequeños de casa son los que más hay que cuidarlos. Hay buenos consejos por parte de nuestra doctora Leonela, y también si ustedes tienen o desean acudir a un pediatra, hay que hacerlo con su pediatra de confianza, o si no, con nuestra querida doctora Leonela Tola, que nos ha dado una muy bonita entrevista hoy en nuestro programa, y por ende nos ha dado buenos consejos para aquellos padres. ¿Cuál sería su mensaje final que le daría a los que están viendo el programa, y también nos puede decir dónde la pueden ubicar? Claro, con gusto. Me pueden ubicar en la avenida Quito y Río Lelia, en Los Altos, con el consultorio odontológico del doctor Luis Herrera. Lo importante es la hidratación y la prevención, mantener una buena ingesta de líquidos en nuestros pequeños, una buen aseo, para evitar a como dé lugar las infecciones de vías urinarias que pueden alterar nuestra salud, una ganancia de peso, y que también son causa de hospitalización. Así es, a seguir ese consejo con nuestra doctora Leonela. Qué placer haberla tenido nuevamente. Esperamos una próxima seguir conversando. Muy amable, gracias. Y a los televidentes que ven Buena Salud, les recomiendo que nos pueden seguir en las redes sociales. @Buena Salud en Instagram, TV Buena Salud en YouTube. Así nos pueden ustedes, si ustedes se den like, activen la campanita, denle me gusta, compártanlo para que otras personas se beneficien de la información. También en las redes de Majestad TV nos pueden encontrar en todas, para que ustedes disfruten de Buena Salud y de la programación que tiene este importante canal. Y antes de despedirnos, quiero con esto ir culminando. Decía nuestra frase: detectar a tiempo una infección urinaria en un niño no es solo evitar dolor, también protege su salud renal para toda la vida. Hablamos mucho de eso, así que a tomar muy en cuenta. Y con esto nos vamos despidiendo, haciéndoles una breve mención más: que vistan con estilo con Camisería Inglesa, ubicado en Avenida Las Américas y Los Manta. En redes sociales los encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Vistan con estilo con Camisería Inglesa, y los dejo acompañados con la mejor sintonía. Sigan con Majestad TV.